Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me ha recibido. En aquel tiempo, podemos sentarnos, los discípulos vinieron a Jesús. Y quiero entrar con esto, hermano, y decirles que no hay otro camino a quien nosotros podamos acudir. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie irá al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. En esta mañana yo quiero que comprendamos lo que significa quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Pregúntense entre ustedes, ¿quién de ustedes va a ser el mayor en el reino de los cielos? Pregúntense en su corazón, ¿quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos? Porque es una pregunta muy importante para nosotros poder escudriñarla y debatirla con amor, con misericordia y con mucha mansedumbre. Porque vivimos en un tiempo donde la sociedad quiere ser grande, nadie quiere ser pequeño. Si usted, por ejemplo, se va a las revistas, esas grandes revistas que publican los grandes empresarios, vámonos a los 10 más grandes millonarios. Usted los conoce seguramente, ¿verdad? Porque están en las revistas. Y si no, ahí mismo en Google puede buscar los 10 más grandes empresarios del mundo, los que tienen mayor dinero a nivel mundial. Seguramente uno será el que ha creado los vehículos de Tesla, Elon Musk, ¿verdad? Seguramente un archi millonario también será el que ha creado Facebook y las redes sociales. Ahora vámonos y preguntémonos quién serán los 10 más pobres del mundo. ¿Quiénes serán? Hermano Peter, el primero. Hermano, no lo vamos a encontrar, porque vivimos en una sociedad donde tiene anorexia de fama, de grandeza. Vivimos en una sociedad que está muy afanada y turbada en amontonar cada vez más y más y más. Hoy se habla de grandes médicos, grandes políticos, grandes artistas, grandes escritores. Hay grandes cualidades en ellos, grandes, todos quieren ser grandes. Y no estoy hablando de crecimientos, porque hay gente que está creciendo aquí, pero hay gente que quiere tener la grandeza, una posición de grandeza. Y no estoy diciendo que tener dinero es malo, no es malo. El problema es que tenemos un espíritu muy altivo. Y cuando tenemos un espíritu muy altivo, no nos deja ver, amén, a nuestro Señor. Vivimos en un mundo donde carece de gracia, un mundo donde todos queremos justicia, ¿sí o no? ¿Sabe que tenemos grandes testimonios de muchas empresas, de muchos sitios donde tienen este pensamiento? Por ejemplo, la empresa Ford. Yo estaba investigando la empresa Ford, poniendo por lo menos unos 20 trabajadores para que usted pueda tener una oficina en la empresa Ford con aire acondicionado, baño privado, derecho gratis de ir al buffet libre, que la secretaria le traiga su cafecito. Usted tiene que ser del 1 al 5 por lo menos. Del 6 al 9 o al 10, usted ya entra en la empresa, pero le van a dar una oficina donde va a tener una planta ahí en la ventana, y va a tener un baño privado, pero no va a tener derecho a comer en el buffet, ni tampoco va a tener los otros privilegios que tienen los 5 de arriba. Pero del 11 para abajo ya todos tienen que compartir el baño público. Porque vivimos en esa sociedad, en esa mentalidad. Y todos, crea o no, somos
parte del consumismo que hay en este mundo. A su nombre. Y estamos tan acostumbrados como iglesia a recibir una cultura sin gracia, buscando el perdón, pero tenemos que cumplir requisitos. Por ejemplo, si yo quiero el perdón, en la cultura de la iglesia tengo que cumplir requisitos como por lo menos sufrir, por lo menos ser reprochado, por lo menos ser maltratado para recibir la gracia. Esa es la mentalidad de la iglesia hoy en día. Que para que esa persona pueda recibir un perdón tiene que venir roto. Dios, hermano, habla de muchas maneras y está complacido a entregarle lo mejor a su hijo. Él es un padre amoroso. Dios es nuestro Padre misericordioso. Y Dios ha puesto la gracia sobre nosotros y ha sido un regalo para nosotros, no pidiéndonos nada a cambio. Así dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios a todos los que están en esta casa y a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora pregunto en el texto, ¿cuáles son las demandas que Dios te pide? Ninguno. Lo único que te pide Jesús es creer. Lo único que te pide Dios es aceptarlo. No te está pidiendo penitencias, no te está pidiendo, hermano, sacrificios. Simplemente te pide obediencia. Nosotros estamos viviendo como la ley del gallinero. ¿Conoce usted la ley del gallinero? Bueno, ¿cuántos han conocido ese lugar donde se meten las, ¿cómo se le llama? El lugar donde se meten las gallinas y van a, ¿cómo? Corral, el corral. Se meten por la puerta y cuando van a dormir las gallinas tienen como una especie de barandas o palos, y las primeras no se ponen abajo, sino que empiezan a escalar en la parte de arriba, y así sucesivamente. La que está en la parte de arriba, cuando va a querer hacer sus necesidades, no anda pidiendo permiso. No dice permiso, voy a ir al baño. No, simplemente de una manera distraída dejó caer el regalo y que le caiga el que está abajo. ¿Sí o no? Así mismo es la sociedad que tenemos hoy en día. Y usted dice, no, pastor, yo no soy marketing de nadie. Nada en este mundo es gratis. Todo lo que usted está consumiendo hay que pagarlo. Un segundo que vea usted un vídeo, ya está colaborando y monetizando a ese gran empresario. Un móvil, un tornillo que compre, una mínima cosa, una aguja que valen céntimos, usted es parte ya del comercio de los grandes empresarios. A su nombre. Entonces todos somos producto de una anorexia comercial. Trabajamos para ganar dinero, pero las grandes empresas nos consumen. Y es normal, pues Dios le ha dado sabiduría a los hombres. Cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, nos creó con todas esas capacidades. Amén. Desde el principio de la creación, se levantaron hombres que tenían posiciones de jerarquía más alta que otros. Algunos tenían mentalidad de esclavos, otros tenían mentalidad de reyes. Algunos tenían mentalidad de oficial, de centurión. Otros tenían ya posición de coperos, de estar ahí en la mesa del rey. Ya había una posición de jerarquía. Y la historia comienza que en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo de Jesús, en aquella misma hora, después que sale de Galilea y de Capernaum, los discípulos están viendo que el Señor está haciendo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
nunca se había visto en el tiempo de Israel por más de 400, 500 años después que muere el profeta Malaquías, a otro hombre resucitar a los muertos, perdonar pecados, sanar a los enfermos y sentarse con los cobradores de impuestos. Nadie había adquirido tanta fama, porque a Jesús lo seguían multitudes. Los discípulos, como cualquiera de nosotros, si se enrolla con esos grandes empresarios o esos hombres que crean en megas eventos, ¿quién no va a querer envidiar la capacidad que tiene una persona para crear pequeñas y medianas empresas, para crear un imperio de gloria y de fama? ¿Quién de nosotros, hermanos? ¿Quién de nosotros se rebaja para que le pongan en el pie? Nadie. Nadie de nosotros se va a ir donde su jefe y le va a decir: póngame el pie ahí, póngame el pie, yo voy a ser sumiso a usted. Nadie. Aquí todos trabajamos y conforme al tiempo que trabajamos se nos da un salario. A su nombre, a su nombre. Y entonces el Señor está viendo algo extraordinario, porque en aquel tiempo los discípulos venían diciendo: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos, hermano? ¿Quién de ustedes será el mayor en el reino? Tan inocente, nadie. Tan buenos se ven, así, tan humildes y sencillos. Todos los discípulos anhelaban esa. Vinieron la madre de aquellos discípulos y le dijeron: Señor, una cosa te pedimos, permíteme que estos hijos se sienten al lado tuyo en la diestra cuando sea glorificado en el cielo. Y le dice el Señor: oh mujer, no sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo, porque yo no soy el que voy a dar ese lugar. El Señor nos está enseñando algo maravilloso, hermano. El Señor nos está enseñando algo hermoso. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sabe cuántos de nosotros en la iglesia, para querer tener un privilegio en la congregación, se nos enseña que para ser el mayor debemos de ser ¿qué? El menda, dijo uno ahí. No el menda, sino que el servidor de todos. Así se nos enseña en las iglesias, ¿verdad que sí? Así se nos enseña que tenemos que rebajarnos para ser el mayor. Mentira. La Escritura nunca dice que para que nosotros podamos ser mayores debemos de utilizar el don del servicio. El servicio es un don, es un regalo que Dios da y no te lo ganas por sacrificios. Si usted no es un adorador o un predicador, no pasa nada. Dios le complace darle el servicio. Pero usted, para que sea el mayor de sus hermanos, usted no tiene que hacer sacrificios o penitencia para decir: me voy a ganar ese lugar. Dios le plació a unos darles don de servicio y a otros darles el don de la palabra. Ya lo dio, ya lo puso ahí. Pero se nos enseña que para que nosotros podamos hacer el mayor en la iglesia, tenemos que pasar un filtro. Y es verdad que el Señor nos enseña a servir, porque debemos de ser servidores. Pero el Señor en ningún momento le está pidiendo a la iglesia, ni tampoco a sus discípulos, que para que sea el mayor entre sus hermanos deba de utilizar la estrategia de servir para decirle a sus hermanos: yo he hecho todo esto y me he ganado ese lugar. A su nombre. El don es algo espontáneo que viene del Espíritu Santo. Y la gente que trae el don de servicio no necesita que uno le diga lo que tiene que hacer. Ellos espontáneamente traen una necesidad que adentro, de decir: ¿le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar? Yo no tengo que ir donde un pastor, donde una persona que esté lidiando con la iglesia y decirle: ¿qué tengo que hacer para llegar a ese lugar? Nada. No tienes que hacer nada. Para llegar a ese lugar tienes que entender lo que está diciendo Jesús en su palabra.
Y esto es algo contradictorio, porque Andrés decía: el mayor soy yo de vosotros, porque fui el primer discípulo que llamó Jesús. El mayor soy yo, hermanos, porque yo fui el primero que inicié. Pedro decía: Andrés, yo estaba contigo cuando sucedió. Vos y yo fuimos llamados primeros. Por lo tanto, creo sin lugar a equivocarme que los dos debemos de ser los mayores en el reino de los cielos. Luego viene Mateo y dice: no, yo seré el mayor, porque mi testimonio es más lindo que el de ustedes. Parafraseando el texto y pensando un poco lo que podían decir cada uno de los discípulos. Amén. Y Juan decía: no, ninguno de ustedes, yo el mayor, porque mi Señor siempre me tuvo en su regazo. Fui como el bebé al lado de mi Padre. Él me ama más a mí. Y decía Lucas: no, ninguno de ustedes, porque aquí el intelectual soy yo, el médico soy yo, el que ha estudiado soy yo. A su nombre. Qué gran deseo de prevalecer, ¿no? Sin embargo, Jesús no le regañó, no le reprendió. Es un poco paradójico esto, porque todos ellos pecaron, pero el crucificado fue el Padre. Tú y yo pecamos, pero el que ha muerto ha sido el inocente. ¿Te das cuenta que no vivimos en una ley con gracia? No vivimos en una ciudad de gracia, no vivimos en un país de gracia, no vivimos en una cultura de gracia. Estamos viviendo en una sociedad que aplica más la justicia que la gracia. Todo es ley y justicia. Había una vez un padre, voy a contar una historia, por ahí me gusta leer algunos libros y me encontré uno muy hermoso: los testimonios de los pastores. Y hay un pastor, un siervo de Dios, que le da un testimonio impresionante. Y dice el pastor: yo tenía una hija que la amé desde que estaba pequeña, la amé muchísimo, le di mi amor, mi cariño, mi tiempo. Cuando creció y fue adolescente, mi hija empezó a coger otro camino. Cuando empezó a crecer, tomó el camino del alcohol, las drogas y la fiesta. Cada vez que yo llegaba del culto, dice el pastor, yo no la encontraba. Su cuarto estaba totalmente desarreglado, su closet estaba desarreglado. No tenía ninguna motivación para ayudarnos en los quehaceres del hogar, pero sí había una motivación en ella en ponerse guapa y salir de fiestas. Decía el pastor: ya mi hija estaba perdida. Empezó a consumir, dice el pastor, empezó a consumir. Cada vez que yo llegaba a la iglesia no me podía despedir de ella, porque siempre llegábamos tarde por las grandes responsabilidades que tenemos en el ministerio. Hasta que un día me llamaron a media mañana y me dijeron: pastor, su hija ha fallecido. Aquel pastor quedó devastado porque a su hija la habían asesinado. Este padre comenta que si su hija hubiese llegado momentos antes de que él llegara, después del culto, él la hubiera abrazado, la hubiera besado y le hubiera dicho lo mucho que la quería. El pueblo de Dios es igual. El pueblo de Dios se ha desenfrenado en la lujuria. La niña del Señor se ha desviado muchas veces a la perdición. La niña de sus ojos
le ha causado mucho dolor, y cada vez que peca le mete el cuchillo en el corazón del Padre. Dios ama a este pueblo, y no solamente a este pueblo, a toda su iglesia universal. Pero cada vez que su iglesia le desobedece, el corazón de Dios grita. Usted no sabe cuánto amor Dios tiene por su vida. Si usted supiera cuánto Dios te ama, aunque tú no lo puedas ver, y con cuánto cariño Él te cuida. Tú no sabes cuánto tiempo Dios ha estado esperándote ahí en la cama, en la habitación, para que hables con Él, para que converses con Él. Pero el pecado, el amor al dinero, la lujuria y las grandes posiciones han dejado de ver a Dios para ver los intereses personales. Los discípulos no estaban viendo a Cristo Jesús, pero iban a Cristo, porque hay dos cosas diferentes a los que se congregan. Hay gente que viene a la iglesia porque quiere seguir a Jesús, porque ha tomado la cruz y ha decidido seguir a Jesús. Y hay otros que solo quieren satisfacer sus necesidades en el ministerio. A su nombre, a su nombre, a su nombre. El pueblo de Dios debe de entender que Dios le sigue amando, y que Dios siente dolor cada vez que su pueblo peca. Pero Dios prefiere amarte. Hay gente que dice: oh Señor Dios Todopoderoso, en sus oraciones, ¿no? Que tu justicia, Señor, sea con nosotros. ¿Usted sabe lo que significa que Dios mande la justicia sobre nosotros? Todos al infierno, todos, ni uno va para el cielo, todos. Si Dios desata su justicia sobre esta tierra, no queda ni uno vivo. Por eso Él decidió amarnos con gracia. Pero ¿qué padre va a dar a su hijo por amor a unos criminales como nosotros? ¿Qué padre va a dar a su hijo, a su tierno hijo, por unos desobedientes como nosotros? ¿Qué padre va a dar a su hijo? ¿Qué madre va a dar a su hijo por un asesino, por un abortivo, por un maltratador? ¿Qué padre? Nadie de nosotros ve justo esto. Es más, los agnósticos ven a un Dios tirano porque ha matado a su propio hijo. Mentira de Satanás. Jesús dijo: yo iré por amor a ellos. Juan capítulo 10 dice: yo he dado mi vida, por eso son míos, y los tengo en mis manos. Y lo que Dios me ha dado, nadie me los arrebatará. Usted puede estar en la situación que sea, pero si ya está en las manos de Dios, en el propósito de Dios, nadie lo apartará del amor de Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Aleluya. Mientras Jesús está discutiendo la intención del corazón de los apóstoles egoístas, les presenta un niño. ¿Y qué representa un niño? Pregunto, ¿qué representa un niño? Pensemos a un padre entonces en ese momento diciendo: yo quiero redimir a mis hijos. Yo quiero entregarles redención a mis hijos. Mira, Dios sabe que tú eres pecador. Dios lo sabe. Amén. Dios sabe que somos desobedientes. Dios sabe que estamos fallando, que hay pecados ocultos que el pastor no sabe, pero que Dios sabe que estás pecando, que estás mal. Dios sabe que no estás poniéndote a cuenta y que vas a ir al infierno si no lo aceptas y no te reconcilias con Él. Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermano, que vas a gastar el dinero en lo que no es pan, que no amas a tus hijos, que has amado más el alcohol, la fiesta, la borrachera, las orgías antes que tu familia. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios sabe que habían 12 apóstoles que no eran santos, no estaban redimidos, que estaban luchando contra el sistema de este mundo. Y vienen los apóstoles y le dice: ustedes quieren ser los mayores. Agarró un niño y lo puso en medio de ellos. Y eso simboliza redención. Redención. Así le dijo a Nicodemo: Nicodemo,
Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser redimido, Nicodemo. Y Nicodemo le dijo: pero yo siendo viejo, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre, Señor? Y le dice el Señor: ¿tú eres tonto o es que te haces, Nicodemo? Tú siendo un maestro de la ley, un principal de las sinagogas, un conocedor, un guardián de las escrituras de Moisés, ¿no sabes que para entrar en el reino de los cielos Dios ha pedido piedad, misericordia y justicia? Por eso digo que nadie entrará al reino de los cielos si no es como este niño. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Porque nada corrupto, inmoral, indecioso va a entrar en el reino de los cielos. Porque escrito está: ninguno de los que habiten esta tierra y practique toda clase de maldad, si no se arrepiente, no heredará el reino de los cielos. Porque la única cosa que Dios está demandando para entrar en el reino de los cielos es que aceptes de corazón el nombre de Jesucristo, y será tuyo el regalo de la vida eterna. A su nombre. Pensemos en ese Padre. Pensemos en ese Padre por un momento. Pensemos en ese maravilloso Padre. ¿A quién se parece ese maravilloso Padre? ¿Se acuerdan o no? Vamos a leerlo entonces. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Lucas. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, el verso 11. ¿Lo tenemos? También dijo un hombre, tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? El mayor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que quieren los mayores? Grandeza, ¿sí, verdad? ¿Estamos aprendiendo algo o no? Vamos, póngale frente pues a la palabra. Dame la parte de los bienes que me corresponden, papá. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿dónde están los menores? El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el dinerito, porque ya lo había malgastado, ya había ido de shopping, de fiesta. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Después de ser un hombre importante en la casa de su padre, ahora le toca lidiar con unos cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, repita conmigo, volviendo en sí. Uy, qué tímidos andan hoy. Volviendo en sí. Eso. Así como cuando le dicen: jefe, ¿cuándo me va a pagar? Ay, volviendo en sí, vamos. Qué tímido, ¿verdad? Y deseaba llenar su bien, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Recordó él lo que había en su casa. Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré. Él empieza a desarrollar un discurso y dice: me levantaré ahora y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido en misericordia. ¿A quién? El padre. Y el padre corrió desde lejos y se echó sobre los brazos y sobre el cuello de su hijo y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calzad sus pies, y traed un becerro gordo, el más gordo, el hermoso, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, repita conmigo, su hijo mayor tenía envidia. Tenía envidia. Y estaba el hijo mayor en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, no fue donde su padre, sino que se acercó. Voy a ir a ver qué hay por aquí, ve un revoluto. Y comenzó a acercarse a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados: ven para acá. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó por dentro, el mayor se enojó. Hermanos mayores, cuidados con el enojo. Se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mi hijo, ven para acá, entra, tu hermano ha vuelto. Y él dijo: no, ya te voy a decir por qué. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te he servido, tantos años te he servido, papá, y no habiéndote desobedecido, jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amiguitos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, prostitutas pues, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, papito, y todas mis cosas son tuyas, mi amor. Amén. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido, y se había perdido, y ahora lo hemos hallado. Este es el Padre que representa nuestro Dios. Esta es la doctrina de nuestro Padre que está en el cielo, hermano. Nosotros nos hemos inventado otras cosas, los hombres, pero esta es la doctrina de nuestro Padre. Amor, amor, amor inmerecible, amor y mucho amor. Claro que los hermanos mayores no entran a esta doctrina, porque todos hemos sido consumidos por el pensamiento de la cultura, que el que más trabaja, más justicia merece, porque todo debe de ser justo, ¿sí o no? Entonces viene el padre, vienen los hijos, le dice: padre, y es hora que nos reparta nuestros bienes. Y viene el padre y reparte los bienes. Se va de fiesta, gasta su dinero con rameras, está en las pachangas, está comiendo, está la gente invitando a sus amigos, y se le gastó el dinero. Entonces viene, tiene hambre, y como no sabe qué comer, pues se encontró a un jornalero y le dijo: ¿me puedes dar trabajo? Y le dijo aquel: tengo unos cerdos, si quieres apacentarlos yo te los doy. Vale, dijo aquel, como no tengo nada, no he hecho nada entre la semana, no estoy llevando nada, pues mira, me vale, ¿verdad? Entonces vino el menor y tenía hambre y quería comer de lo que comían los cerdos. Porque ¿quiénes de nosotros no hemos sido presa de la basura de este mundo? Y no estoy hablando de los supermercados, ni de la frutería, ni de la gente buena. Estoy hablando de cómo el mismo enemigo nos ha puesto el pecado en bandeja de plata.
Y nosotros hemos sido como ese hijo desobediente. Nos hemos comido el pecado una y otra vez. Éramos como los perros, dice Apocalipsis. Vuelve el perro al vómito y se lo vuelve a comer. O sea que sabemos que esto es malo, pero lo volvemos a hacer. Eso es lo que quiere decir, amén. No lo tomen literalmente. Sabe que es malo, pero lo vuelve a hacer. Cuando uno es un niño sabe que se golpeó la primera vez, no vuelve a pasar por ahí, porque sabe que se cayó y lo puede volver a hacer. Pero un adulto no. Ayer le explicaba a los niños, ¿qué les parece? Que ayer estaba predicándole este sermón a los niños y estaban así, mire, ni comían, estaban frías las patatas y las salchipapas. Pregúntele a los niños quién es el mayor, van a decir yo. Van a decir yo. Entendieron el mensaje. Entonces después de tener una fiestecita, después de invitar a sus colegas y gastarse todo el dinero, recordó que en su casa había una posición mucho mejor que la que estar metida en unos cerdos, con unos cerdos. Y dijo, qué ganas tengo yo de estar aquí si tengo un padre que es rico y tiene mucho que darme. Dijo, pero no puedo ir así por así, porque le he desobedecido a mi padre. Entonces empezó a ensayar un discurso y empezó a escribir y dijo, iré ahora donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y entonces volvió donde el padre, y mientras él iba por el camino, hermano, queriendo ensayar el discurso, no había visto al padre porque estaba preocupado a ver qué el padre le va a decir. Así se pone uno cuando va a arreglar las cuentas contra su hermano, ¿verdad que sí? Se pone tan nervioso, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? Entonces aquel le empezaba a ensayar el discurso y no había visto a su padre, pero su padre 4 o 5 kilómetros allá vio que su hijo venía y corrió. Y se le guindó en los brazos. Y como que si era un militar desertado, un héroe del país, se le lanzó en el cuello y lo besó. Estaba mugriento, lleno de excremento de cerdo, olía a cerdo. Pero su padre tenía un amor tan grande que no le importaba cómo viniera. Corrió y lo besó y le dijo y le dice a aquel, Padre, he pecado, cállate. Tráiganme, por favor, le dice, una túnica, tráiganme anillos, tráiganme sandalias y vístanme a este muchacho y mátenme el becerro más gordo. Traigan las danzarinas, traigan a los cantores de Israel. Como que si fuera un héroe de guerra, venía el hombre ahí. Era pecador, desobediente, había herido el corazón del padre. Era el menor. A ver, mamás, papás, ¿quién de ustedes no sufre cuando se le ve el menor? Qué inocentes esas madres, esos padres. ¿Sí? Amén. Yo el primero, se me va el menor, la menor, era Dios. Se le ve el menor, la menor, y usted llora desconsoladamente, se le ve el menor. Y cuando ve que el menor regresa, después que ha pecado, ha desobedecido, le ha maltratado, le grita, no le hace caso, no colabora en casa, pero es el menor y usted lo ama. ¿Quién de ustedes le mete el pie para que se vaya al mundo otra vez? ¿Quién de ustedes le dice, no, yo no te voy a dar nada, olvídate? ¿Qué madre de ustedes, si viene su menor y le dice, madre, he quedado embarazada? ¿Qué madre usted le diría, pues a la calle, búsquense la vida? Solo una que no tiene a Jesús en su corazón puede hacer tal cosa. Y encontró su hermano un bullicio, allá estaba
limpiando, hermano, el campo, estaba dándole de comer a las ovejas, no sé qué estaba haciendo, y escuchó un bullicio, una fiesta había por allá, y se acercó al lugar y dijo: oh, es mi casa. Y llegó a su casa y dijo: hay fiesta, hay danza, ¿qué estará pasando? Porque no he sido llamado ni invitado. Voy a ir a ver. Y se fue a ver. Y como un extraño se puso en una esquina y le dijo: Peter, ven. Un ejemplo. ¿Qué está sucediendo ahí? Y le dice: el muchacho, tu hermano que se había ido, volvió. Y dijo el hermano mayor: ah, sí, ha vuelto el muchachito. El fornicario ha vuelto, el adúltero, el mentiroso, el desobediente. Sí, le dice: venga, acércate, vamos a la fiesta, que esto está bueno. Y vino el padre y le dijo: ¿por qué no vienes? Y le dijo: yo que he trabajado todo el tiempo, yo que he estado contigo a todos lados, no me has dado ni un solo cabrito. O sea que esta es la doctrina de papi ahora. Bueno, si hubiera sido así, yo también me hubiera ido de fiesta, de pachanga, y vuelvo y hazme también lo mismo. Si esta es la vida que vamos a llevar ahora, pues me hubiera dicho: yo también me voy de juerga, me gasto el dinero que me diste en rameras y voy a buscar un par de cerditos también para que me ensucien. Y luego vengo a casa y quiero que, así como saliste corriendo, corras hacia mí y me beses, y me vistas, y me pongas el anillo, y me pongas sandalias, y me mates el becerro más hermoso de la casa. Si esa es la doctrina de mi papá, yo también quiero. El celo del hermano mayor consumió todas sus entrañas. Vivimos en un mundo con una cultura sin gracia, pero sí con mucha justicia. Pero ¿a quién se le ocurre hablar más de una viuda pobre que va a una pila o una piscina, no sé cómo dijiste, hermano, en Bethesda, a dar una dracma? Me imagino los hermanos mayores: Señor, ¿y nosotros qué? Mis cuentas están llenas. Me estoy dando a entender. Aquellos que tienen las arcas llenas en sus bancos, ¿quién no se pone celoso de aquellos que tienen plata y ve que se le honra más a una que da un céntimo que a la que da 100, 200? Le estoy hablando a las hermanas mayores y a los hermanos mayores. Yo sé que me van a pelar vivo después, pero bueno, no pasa nada. Pero ¿qué hermano mayor no se enoja cuando ve que su padre va a ungir al menor como rey? Pero ¿qué Saúl no se va a poner enojado cuando ve que un joven esquelético y sin fuerza va a ser el próximo rey? ¿Aló? Hay veces que los hermanos mayores nos dan el ejemplo y nos azotan. Hay veces que tenemos que suspirar: si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. Si yo fuera el pastor o la pastora, esta iglesia estuviera llena, esas arcas estuvieran fundidas y forradas, porque yo tengo mejores estrategias. Hay veces que los hermanos mayores no damos el ejemplo. Hay veces que Dios nos tiene que poner un niño a nuestro lado. Ten cuidado de tus oraciones, hermano, de tu relación con el Señor. Que ese sacrificio no te conlleve a un servicio mediocre dentro de la iglesia.
Que no te lleve a un servicio con una mentalidad que Cristo ya repudió hace tiempo. El fariseo oraba, pero se exaltaba a sí mismo y era el hermano mayor. Cualquiera diría: Señor, pero yo he ido a las calles a orar, no nos llamaste tú para hacer evangelismo. ¿Y cómo vas a honrar más a uno que está en el secreto y no se deja ver? Debemos de evitar las competencias espirituales por el primer puesto. ¿Quién ora más? ¿Quién lee más? ¿Quién sabe más? ¿Quién va a ser ungido? ¿Quién va a ser el próximo? Tenemos hermanos mayores que cuando no se les cumple ese capricho, lo primero que dicen: renuncio, me voy, renuncio. Como el hermano mayor del hijo pródigo: renuncio, papá, renuncio, pongo mi renuncia, dimito ahora mismo. ¿Sabe por qué, papá? Porque yo he estado todo el tiempo con usted, pastor. Yo he estado a su lado. Yo he orado con usted, yo he ayunado con usted, yo he estado con usted. Pero ese que le dividió, ese que le desobedeció, ese que lo maltrató, ¿cómo va a hacer usted fiesta con esa gente en la iglesia? Tenga cuidado de no buscar un lugar privilegiado que el Señor no le ha dado. Porque si usted lee Mateo 20:20, el Señor le dice a la madre de Juan y Santiago: no me es lícito darle lugares a ninguno de ellos. Se presenta el ladrón en la cruz y los discípulos escuchan que se lleva uno al paraíso. Señor, pero ¿cómo se te ocurre llevarte a un ladrón? Nosotros hemos estado contigo, hemos sido azotados, hemos sido aprisionados, hemos pasado hambre, hemos estado asoleados, tenemos vestiduras rotas, y vienes a la cruz y te llevas a un ladroncito. Por el simple hecho de decirle: Señor, acuérdate de mí el día, en aquel día. Y le dijo el Señor: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. Dice el juez: mató, preso. Dice el banco: no pagó, preso. Dice el empresario: no dio horas extras, fuera del trabajo. Todo debe de ser medido a la justicia del hombre, ¿verdad que sí? No tenemos una cultura de gracia. Por eso es que usted no encaja en esta sociedad. Por eso es que tú y yo no encajaremos en esta sociedad. Porque te van a decir: tú eres tonto, de verdad. Tú eres tonta, de verdad. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Y te van a empezar a maltratar con ese tipo de palabras. Te van a decir: pero si eres joven, si eres atractiva, soltera, esbelta, pero si eres una persona llena de amor y de buenos principios, si no eres una persona mala, ¿qué vas a ir a hacer a esa iglesia? ¿Cuál era el sentimiento del padre? Tenerlo a los dos juntos. O sea que los valores están invertidos. No se conforme a este siglo, sino conforme a la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los discípulos desde ya rato venían corriendo a los niños. Eran molestosos para los discípulos. ¿Se acuerdan?
Cuando el Señor le dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ayer le decía a un hermano: ten cuidado de la murmuración y la queja. ¿Sabe qué hizo el mayor? Se fue a murmurar y a quejar con uno que no estaba en una posición de darle un consejo y alinearlo. Se fue a quejar con un criado. Amén. ¿Y qué le puede ofrecer un criado a usted? Soluciones. Lo primero que le va a decir: mira, si no te tratan bien, tienes muchas opciones, andate. ¿Verdad? Pero si usted va donde el patrón, usted donde va donde papá, y le dice: a mí no me ha gustado esto, ellos le van a decir: calmate, vamos a resolver las cosas. Take it easy. Esto. Tenga cuidado que sus murmuraciones suban y no bajen. Cuando usted siente una incomodidad en el pueblo, en la iglesia, en su trabajo, vaya, hable y converse con la persona que está encargada del trabajo. Y dígale: no me gusta esto y esto y esto. Estoy seguro que esa persona le va a buscar una solución. Amén. Y si no hubo una solución, por lo menos no salió a escondidas. Pero tenga cuidado de no ir a buscar respuesta a los que están abajo, porque si no, las murmuraciones lo que van a hacer, mire, es bajarlo, bajarlo, bajarlo. Eso fue lo que pasó con el hermano mayor del hijo pródigo. Se fue a buscar una persona que estaba, mire, en el ámbito familiar. Yo creo que era la quinta, sexta línea para llegar al núcleo familiar. Amén. Nadie quiere operar según la gracia. Todos aman la justicia, ¿verdad que sí? Termino. Porque por gracia sois salvos. Porque este es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. Cuando usted sirve en la iglesia, usted no sirve por un salario, usted sirve por gracia. Si usted ve a los servidores que están ahí, a los hermanos que están cantando, a los hermanos que estamos aquí predicando, llevando la obra, estamos por gracia, no tenemos un sueldo. Hemos entendido que este es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y si usted está aquí es por gracia, pero no es para que se gloríe, no es para que se eleve, no es para que usted se comporte como los hermanos mayores. Usted, hermano, debe de ser como el hijo, como el niño que agarró el Señor y lo puso en medio. Me imagino ese niño ahí, pero quiero imaginarme un niño que... ¿Qué hará un niño? Si usted se pone en círculo ahora y ponemos un niño en medio, ¿qué hará ese niño? ¿Cuáles serían sus gestos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mamá? Amén. No se entera, no sabe nada. Hágalo de esa manera. Hoy me preparé entre semanas, voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a servir. Y de repente encuentro problemas, no me entero, no sé, a saber, no quiero saber nada, no me entero, me voy. No voy a ir a buscar un criado para quejarme. No voy a ir a buscar a mi papá y echarle la bronca. No voy a revertir mis principios cristianos. Amén. No voy a ir a discutir con nadie. Quiero ser el niño que está en medio. Señor, levanta a los niños. Señor, levanta a los niños. Así dijo Dios. Así dijo Jesús. Te alabo, Padre mío, porque le has mostrado esto a estos pequeñitos.
Te alabo, Señor, creador de los cielos y de la tierra, porque le has mostrado este misterio a estos pequeñitos. Te alabo, Señor, porque ahora estos pequeños saben de qué trata la salvación, porque saben cuál es el trabajo en el ministerio. Te alabo, Señor, porque no somos parte de la élite que quiere corromper esta sociedad. Te alabo, Jesús. Te glorifico, Señor, porque he deseado seguirte y ser ejemplo de Jesús. Te alabo, Señor, porque por gracia soy salvo. Te alabo, porque tú no tienes que pagar ni una cuota para ganarte un lugar en la mesa del Señor. Te alabo, Jesús, porque nadie tiene derecho a decir: es que yo me gané este lugar por mi trabajo en la iglesia. Te alabo, Jesús, porque todo es por gracia. Aleluya. Si algo me voy a gloriar de ser hijo de Dios. Y termino con Mateo capítulo 20. El padre de familia, otro ejemplo de un padre. Miren lo que dice: porque el reino de los cielos, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Los agarré en banda. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Tienen que traer libreta, amén, y copiar. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros, un trato, un convenio con los obreros, de 1 denario al día. ¿Cuánto? 1 denario, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto trae el día? 24 horas, pero laborales. 8 horas. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. A la hora tercera, ya no son 8, son 5. Y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Solo quedaban ya, mire, ya no son 8 horas, son 9 horas. Amén. En la hora novena, e hizo lo mismo y salió cerca de la hora 11. Halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué no estáis haciendo nada? Obreros, ¿por qué no están haciendo nada todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado, nadie. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: ¿recibieron cada uno 1 denario? Al venir también los primeros pensaron. ¿Quiénes pensaron? Pensaron los que tenían ya todo el día cumplido. Pensaron que habían de recibir más. Tenga cuidado de esa mente, hermano. Tenga cuidado de esa mente. Esa mente es traicionera. Habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario, todos 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban hacia abajo contra el padre de familia. Hacia abajo murmuraron. No fueron al padre de familia, sino murmuraron hacia abajo. Declinaron con la murmuración. Eran buenos jornaleros, trabajadores, pencones en el trabajo. Pencones es buenos trabajadores, en el sentido figurado del nicaragüense. Para Irachi, ¿verdad? Que viene por segunda vez. Señor, ayúdame con mi léxico, Jesús. Gloria a Dios. Y diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora. 1 sola hora han trabajado, 1 sola hora. Y los ha hecho iguales que nosotros. No es justo.
No es justo porque la ley del trabajo en la Constitución Política Española dice, amén, que no es justo. Nosotros hemos soportado la carga, hemos soportado el calor del día. Y el padre respondió y dijo a uno de ellos: amigo, amigo, amigo mío, mi amigo, amigo, no te hago agravio, no te hago agravio. ¿Qué te pasa? No te estoy agravando, no te hago agravio. No conveniste conmigo, no hiciste un trato conmigo, no hablamos tú y yo cara a cara. ¿Acaso no vale la palabra que el dinero? No hablamos tú y yo y conveniste conmigo de un denario que debería de ser justo, y tú dijiste amén. Entonces toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, al último que vino, como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Le dice el padre de familia: o tienes tu envidia, amigo mío, hermano mayor, o tienes tu envidia. No la pillan todavía. Lo veo ahí distraído como... Porque yo soy bueno, le dice el Señor, porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos serán los escogidos. Así te dice el Señor: no convine yo contigo, no conveniste conmigo, dice el Señor, pagarte de esta manera lo que convenía. ¿Acaso no es justo esto? ¿Acaso no es justo que Dios le dé gracia a los que han estado todo el tiempo con nosotros y gracia a los que están recién venidos? ¿Acaso no es Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de piedad y de justicia? ¿Acaso no ha provisto Él al Cordero Mayor, al Hijo Mayor, a Jesucristo nuestro Señor, para que todos sean salvos? ¿O tienes tú envidia contra mí?, dice el Señor. ¿O acaso tienes envidia que yo redima a la prostituta, que yo redima al asesino, que yo redima al malhechor, al traidor, al abusador? ¿O tienes tú envidia que yo le dé la gracia que te ha dado a ti, que la gracia que le dé a este que estaba muerto y perdido? A su nombre. A mí me dijeron: tú eres un pastor libertino. Me dijeron un día, porque todos esos tus creyentes caminan de pantalones, de aretes, de tatuajes. Y le dije yo: ¿acaso tú tienes envidia de mí? Predique el evangelio. Predique el evangelio. Predique el evangelio. ¿Acaso no es justo Dios con nosotros? Y vino otro pastor y le pasó lo mismo. Su hija se desenfrenó, estaba borracha, ebria, tirada, y se levantó en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Acaso no tengo yo un padre que es pastor, que me ha amado, que me ha cuidado, que me ha protegido todo el tiempo? Y entre manos temblorosas agarró el teléfono y empezó a temblar y dijo: ¿le marco o no le marco? Mis padres estarán decepcionados de mí. ¿Le marco o no le marco? Aquellos padres estaban de rodillas orando: Señor, cuídala, Señor, protégela, Señor, donde esté. No sabemos qué está pasando, Jesús, cuídala. Entonces la muchacha de un momento dijo: le marco, y le marcó y le dijo: papá, ¿será que yo pueda volver otra vez a casa? Y le dijo el padre: ¿dónde estás? Estoy en la terminal de bus, voy a coger un autobús, estoy a 2 horas de camino. Y le dijo el padre: no te muevas, ahora voy y te recojo.
Vino el padre, colgó y le dijo a la familia: nuestra hija vuelve a casa después de tantos años que está perdida, vuelve a casa. Y le dijo a toda la familia: compren globos, hagan comida, cómprenle una tarta. Nuestra hija, la que se ha perdido, regresa a casa. Y se fue el padre emocionado, contento, a buscar a su hija, porque lo único que recordó el padre es de aquel pastor que había tenido la oportunidad de abrazar a su hija, pero no pudo, porque cuando quiso ya estaba muerta. Y salió el padre contento, emocionado. Mi hija, una adolescente que andaba perdida. Y llegó a la terminal de bus y le dijo: aquella niña ya estaba ensayando el discurso para decirle: padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y el padre corrió y le dijo: calla. Y la abrazó y la besó y le dijo: te amo, sobre todas las cosas te amo, porque eres mi hija. Te amo, te dice el Señor. Te amo aunque me haya fallado. Te amo aunque me haya hecho daño. Te amo, te amo. Te amo, porque eres mi hija, te amo. Aunque tus hermanos murmuren contra ti, aunque los mayores se opongan contra la posición en donde yo estoy ahora mismo, amándote, abrazándote, cuidándote. Y llegó el padre, llegó a la familia y toda la familia: bienvenida. Póngase sobre sus pies.